puede caminar mejor. Ay, qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Que oramos por él. Sí. Dios contesta las oraciones, ¿va? Sí, amén. Y vemos su mano. Amén. Juan 9:20 al 23. Nos vemos todos juntos. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice: sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Amén. Amén. Bueno, pues seguimos con lo mismo. La fe da vista, la incredulidad nos ciega, ¿verdad? Los fariseos, pues otra vez, ¿verdad? No creyeron, no creían y buscaban más evidencia, entonces mandaron a llamar a los padres, ¿verdad? Para ver si era realmente el hijo de ellos, ¿sí? Entonces los padres llegan, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Por miedo de ser expulsados de las sinagogas, ¿verdad? Evaden el responder, porque ellos sí sabían realmente quién había sanado a su hijo de ciego de nacimiento. Más adelante lo vamos a ver. Ellos sabían realmente quién le había sanado, ¿verdad? Pero evadieron esa respuesta. ¿Por qué? Bueno, por la amenaza que había de que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo o el Mesías, que es lo mismo, ¿verdad? Iba a ser expulsado de la sinagoga. Y estar en la sinagoga en los judíos era un deleite, o ¿cómo se llama? No, se me fue la palabra. Bueno, era un bienestar social, ¿verdad? Era un bienestar social, ¿sí? Estar en la sinagoga te permitía que los judíos te apoyaran, ¿verdad? Tuvieras trabajo, varios detalles. Ser expulsado de la sinagoga significaba que los judíos ya no te iban a hablar, ¿verdad? Ya no te iban a dirigir la palabra. Entonces ibas a tener problemas serios. Entonces los padres, al ser confrontados con esto, ¿qué sucedió, hermanos? Ellos, en lugar, ¿verdad?, de buscar la gloria de Dios y de ser agradecidos con lo que Dios hizo por su hijo. Imagínense, o sea, su hijo nació ciego de nacimiento y el Señor lo sana, pero prefirieron más la gloria de los hombres que la de Dios, ¿verdad? Que la de Dios, ¿sí? Y eso lo podemos ver, y eso, digo, la incredulidad nos lleva a preferir el estatus en este mundo que la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad no nos hace ver quién es Dios realmente. Y no nos hace ver las bendiciones que hay con Dios. No nos hace ver que tenemos asegurado, después de partir de este mundo, ¿verdad?, una vida eterna con Él. Que ese Dios es bueno, maravilloso, glorioso, y que nos está guardando allá arriba, y nuestra esperanza está en los cielos. Pero cuando hay incredulidad, eso no lo podemos ver. No lo podemos captar. El incrédulo no puede entender eso. Para él solo existe este mundo y no piensa en lo que va a suceder más allá, ¿verdad? No piensa en lo que va a pasar después de que muera. Él está pensando en vivir cómodamente en este mundo, lo más cómodo que se pueda y que le permita su estatus, ¿verdad? Pero no están pensando en la gloria eterna. Y eso sucede cuando nosotros somos confrontados en un determinado momento entre si seguir a Cristo o guardar nuestro estatus. Guardar nuestro estatus. Y cuando nosotros rechazamos a seguir a Cristo y queremos conservar el estatus, nosotros tenemos que ver que hay incredulidad en nuestro corazón. Que hay incredulidad dentro de nosotros. Cuando yo no quiero ser firme en mi respuesta con Cristo Jesús, aún como cristiano, ya nacido de nuevo, tenemos que examinarnos si no hay todavía incredulidad dentro de nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar examinándonos, y eso es fácil. Cuando viene un momento así,
donde tengo que elegir a Cristo, o tengo que elegir el estatus, o tengo que elegir el quedar bien con la gente, o tengo que elegir el quedar bien con los amigos, ¿verdad? Y entonces elijo quedar bien con los amigos. Eso manifiesta que hay incredulidad dentro de nosotros. Por eso la exhortación de Hebreos: hermanos, examínense, no vean que vaya a haber un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tenemos que estar examinando nuestro corazón, examinándolo constantemente. La incredulidad, como dije, nos lleva a preferir nuestro estatus, nuestra comodidad, a la gloria de Dios. También la incredulidad nos lleva a ser ingratos con Dios, porque qué regalo Dios, el Señor les dio, se sanó a su hijo, ¿verdad? Y eso no les importó por guardar el estatus, por guardar su relación con los demás judíos, ¿verdad? Porque, como repito, ser desechado de la sinagoga significaba que tus amigos te dejaran de hablar, que tu familia te dejara de hablar, como sucede con los testigos, ¿verdad? Cuando expulsan a alguien, impiden que la familia les hable, ¿verdad? Completamente. Entonces, así era en los judíos. O sea, si te expulsaban de la sinagoga, tú eras un bicho aparte. Y estos padres, en lugar de ver la maravilla que Dios les hizo, ellos prefirieron este mundo, ¿verdad? Hace varios años supe de un joven, un muchacho, casi adolescente, que se drogaba y vivía en una condición fea. Era un hijo de unos hombres de estatus. Y de repente llegó a la iglesia, Dios lo transformó. Ese joven fue transformado por el Señor y empezó a asistir fielmente, y él no quería regresar ya a su casa, y entonces buscó cómo quedarse, ubicarse en algún lugar, ¿verdad? Por ahí cerca. Pero de repente en un culto llegó el papá, ¿verdad? Y se lo jaló y se lo llevó, pero dijo algo que te estremece. El papá dijo algo que estremece a cualquiera, y dijo: te prefiero drogadicto y en la calle a cristiano. Y se lo llevó. Entonces nosotros vemos hacia dónde nos puede llevar la incredulidad, hermanos. ¿Hacia dónde nos puede llevar? Si no examinamos nuestro corazón día a día, de que no haya ahí una raíz de incredulidad. Porque ¿qué sucede cuando hay una raíz? Tarde o temprano empieza a brotar, ¿verdad? ¿Y luego qué hace? Y da fruto, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver eso, que no haya en nosotros un corazón incrédulo dentro de nosotros. La exhortación es a examinarnos, ¿verdad? A ver si en verdad tenemos un corazón bien transformado, y adicional, si no hay algo que me estoy guardando allí. ¿Sí? La incredulidad genera ingratitud hacia el Señor. Vamos por favor a Lucas capítulo 17 y vamos a ver el caso de los 10 leprosos, versículos 12 al 19. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 12 al 19. Empiezo yo. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Nosotros vemos otra vez un caso de ingratitud. El Señor sana a 10 leprosos, 10. 9 eran ¿qué, hermanos? Judíos. 9 eran judíos.
y uno samaritano. Amén. Uno samaritano. Y nada más el samaritano regresó a agradecerle al Señor y a glorificar al Señor. Los otros se fueron con su sanidad, ¿verdad? Se fueron con su sanidad. Pero solo uno regresó. Pero aquí hay algo maravilloso. El que regresó a humillarse delante del Señor y a darle gloria y honra, fue salvo. fue salvo. Fue salvo. ¿Qué le dijo el Señor? Vete, tu fe te ha salvado. Tú puedes recibir una sanidad física del Señor, pero eso no significa que seas salvo. La verdad, cuando viene la salvación a nosotros, y lo vamos a ver también más adelante con este mismo ciego de nacimiento, provoca que vayamos a buscar al Señor y que le adoremos. Es cuando realmente la salvación llega a nuestra vida, ¿verdad? Provoca una vida de adoración hacia Él. Pero vemos otra vez, y regresando para no salirme del tema, porque lo vamos a tocar más al ratito, cuando este hombre ciego de nacimiento adora al Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que examinarnos, amados hermanos, para que no tengamos una raíz de incredulidad. Por ejemplo, como dice el apóstol Pablo, tenemos que desechar toda mentira de nuestros labios. Debemos de desechar la murmuración, debemos de desechar las excusas y volvernos el rostro al Señor realmente. ¿Por qué? Porque cuando yo no hablo verdad, ¿qué está sucediendo? Pecando. Pero no estoy creyéndole al Señor. Estoy siendo incrédulo al Señor. ¿Por qué? Porque yo soy la verdad. Y cuando yo hablo mentira, no estoy hablando de Cristo. Y no estoy diciendo que es lo mejor. Estoy hablando del diablo. Y eso significa que aún hay cierta incredulidad en nosotros, hermano. Cuando una situación nos lleva a mentir, como el caso de aquí de estos padres que por la situación les llevó a mentir porque dijeron, no sabemos, ¿qué edad tiene? Y sí sabían. Sí sabían. Cuando yo miento es que no le estoy creyendo realmente al Señor. Cuando yo no hablo verdad, no estoy hablando del Señor, estoy hablando del diablo. Porque ya lo vimos, ¿verdad? Él es padre de la mentira. De la mentira. ¿Sí? Debemos de desechar, hermanos, el excusarnos cuando hacemos algo mal delante del Señor, cuando pecamos, debemos de desechar la excusa. Bueno, lo hice por esto. Debemos de desechar por esto. Porque la verdad, no lo hicimos por esto. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 58. ¿58? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vean, hermanos, lo que provoca la incredulidad. Está hablando ahí del pueblo judío. El Señor se abstuvo, no que no pudiera, se abstuvo de hacer milagros a causa de la incredulidad. Muchas veces no vemos muchas cosas en el Señor, muchas promesas cumplidas del Señor. Muchas veces no vemos en realidad, hermanos, el brazo poderoso del Señor porque hay incredulidad dentro de nosotros. Romanos capítulo 11, versículo 20. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Entonces, está hablando Pablo a cristianos y les está hablando acerca, ¿verdad?, de esos cristianos que se envanecen contra el pueblo judío, ¿verdad? Y es una aplicación en términos generales, cuando el envanecimiento entra en nosotros, ¿verdad? Y le dice Pablo a los cristianos de Roma, el pueblo de Israel fue desgajado, no fue cortado, fue desgajado nada más, ¿verdad? ¿A causa de qué? De su incredulidad. Pero si tú te envaneces,
no va a ser que también te has enojado. Tienes que tener ese detalle. Tiene que haber no un temor, hermano, de ay, nanita, qué difícil que voy a hacer y vivir toda la vida así, pero sí un temor de tener incredulidad dentro de nosotros, que nos lleve a hacer cuestiones que van contrarias al Señor. Tenemos que examinarnos día a día. Charles Spurgeon decía yo todos los días voy a la presencia del Señor para que Él corte la soberbia que nació el día anterior. Todos los días, hermano, tenemos que luchar contra eso. No hay un hombre en la tierra que no luche con la soberbia, con el orgullo. Tenemos que ir todos los días a humillarnos ante el Señor. Ejemplo, ¿por qué los que son esposos, yo todavía no soy casado, ¿por qué los que son esposos no logran amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y no logran sacrificarte de esa manera como Cristo se sacrificó por la iglesia? Porque hay incredulidad dentro de nosotros. Hay incredulidad de que si me porto de esa manera, la mujer se va a ensordecer, se va a querer venir encima, y no sé qué, me va a querer, ¿verdad? Y eso es mostrar incredulidad en nuestro corazón. Porque ¿quién está al mando de todo, hermanos? El Señor. Yo le tengo que creer a Él. Ahora, ahí va las mujeres también, porque hay que también hablar, ¿verdad? La mujer, ¿por qué no se somete plenamente al marido? Porque hay incredulidad en su corazón. Porque dice, si me someto a él, ¿verdad? Se va a aprovechar de mí, va a querer que hacer lo que yo, no. Y no estoy dándome cuenta que estoy luchando contra una incredulidad en mi corazón. Que ese es el fondo real de lo que está sucediendo acá adentro, la incredulidad de creer que yo puedo vencer más que el Señor. Que si yo me someto a la palabra del Señor, Dios no va a responder a mí. Y eso me va a llevar a mal en lugar de a bien. Y eso es incredulidad. Eso es incredulidad. Entonces, lo mismo sucede en varias cosas. Yo lucho con mi incredulidad. Yo lucho a veces con la soberbia, con el orgullo. Cuando hicimos hace poquito, a ver, díganme lo que es, ¿verdad? ¿Por qué lo hice, hermano? Para humillar el orgullo que hay dentro. Y si vieron, algunos por ahí me dijeron algo, no respondí. Pero dan ganas, ¿sí o no? Dan ganas, hermano. Pero tenemos que aprender a humillar. Y yo estoy aprendiendo eso. No se los digo como alguien que no lucha contra eso. Día a día lucho con eso. Pero tenemos que ir ante el Señor y decirle, Señor, quita esta incredulidad que hay en mí, quita todo ese orgullo, todo lo que me está estorbando para yo vivir esa vida en plenitud tuya, Señor. Dice el apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad? Que él oraba para que pudiéramos comprender cuál es la altura, la longitud, la profundidad y la anchura del amor de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios, hermanos. Dios quiere llenarnos plenamente. Dios quiere que el Espíritu de Dios que mora en nosotros tome control pleno y nos lleve a una vida íntegra, realmente ante Él. El problema es que nosotros somos los que estamos fallando con una incredulidad dentro de nosotros, de pensar que a veces si hacemos esa cosa nos va a ir mal. La respuesta del ex ciego, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Tú qué dices? ¿Qué es profeta? Quizá haciendo memoria, vamos a Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15, el quinto libro del principio. Y mientras lo buscan me acordé de algo ahorita, para que vean cómo sí se lucha con esto. ¿Se acuerdan cuando tuvimos aquel problema? En que nos fuimos los varones allá arriba, nos defendimos todos, hasta yo a capa y espada.
Y ahí se ve dónde estaba el tremendo orgullo en nuestro corazón. Y yo lo como en mi vida, ¿verdad? Por eso ahora que dije, no, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos que humillar, o sea, que quebrantar eso que hay dentro de nosotros, que no nos está dejando avanzar en la vida cristiana. Y orar al Señor que lo quebrante. Amén. Deuteronomio 18:15. Dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos, cuando yo te levantara, Jehová tu Dios a él, Amén, ¿verdad? Está hablando, y quizá el ex ciego se estaba refiriendo a eso. Él es profeta en ese sentido, porque recordemos, como ya no me acuerdo hace cuántos martes aquí lo dije, este profeta que habla Moisés, los judíos perfectamente sabían que era el Mesías. ¿Sí? Este que está hablando Moisés era el Mesías que había de venir a liberarlos. ¿Sí? Entonces, aquí el ex ciego está empezando a abrir un panorama de quién es este que él todavía no había visto, aunque ya tenía vista. Porque, ¿cómo recobró la vista? ¿Recuerdan cómo recobró la vista? Jesús le puso lodo. Ajá, y se fue a lavar al estanque de Siloé. Y ahí recibió la vista. Y ya no estaba Jesús. Por lo tanto, no pudo ver. ¿Quién lo sanó? Nada más lo pudo oír. Nada más lo pudo oír. Pero no pudo ver. Entonces, él recibe esa sanidad y él, ¿verdad? Él dice, este es alguien maravilloso, este debe ser el profeta, o sea, el Mesías que había de venir. Vamos al versículo, ahora sí, regresamos a Juan. Vamos a leer el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Amén, ¿verdad? Entonces volvieron a llamar, a ver, bueno, ya vieron con los papás, ¿verdad? Y entonces vuelven a llamar al ciego y dinos, ¿y qué le dijeron? Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ya ellos verificaron que el ciego de nacimiento era realmente el ciego de nacimiento. Ya tuvieron ellos esa verdad, ¿verdad? Y ahora, en vez de reconocer que ese milagro, ¿verdad?, era único, porque ellos lo sabían. Los fariseos sabían que ese milagro nunca se había hecho. Jamás, ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo, ni Isaías, ni ningún profeta había hecho el milagro de sanar a un ciego de nacimiento. Lo sabían, pero en lugar de reconocerlo, lo injuriaron, ¿verdad? Volvieron a decirle, es pecador. Es pecador. Entonces, hermanos, ahí se ve el endurecimiento aún mayor de corazón. Y es que la incredulidad nos va endureciendo cada vez más fuerte, va echando más raíces y si no la detenemos va endureciendo nuestro corazón, ¿sí? Y lo va haciendo. Y la incredulidad nos va llevando también a negar toda evidencia y testigos. Toda evidencia y testigos. Y testigos. Contrario a la fe, vamos a Hebreos 12:1. Dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén, ¿verdad? Y eso precede al capítulo 11, ¿verdad? Donde habla de la fe de esos hombres. Y entonces dice el escritor, la verdadera fe toma en cuenta todo eso, ve todo lo que hombres de Dios han hecho realmente y lo toma en cuenta. ¿Esta es la fe verdadera? ¿Sí? La incredulidad no toma testigos. No. Oye, pero es que mira el cambio que tuvo aquella persona, velo, cómo Dios lo transformó, Dios lo cambió. No, eso no. ¿Cómo crees? Sigue siendo igual. Sigue siendo el mismo. Así me dicen. Es un hipócrita. Sigue siendo borracho, ha de tomar escondidas, ¿no?
Entonces, la gente se niega a creer, ¿verdad? A creer en los cambios reales de una persona. Inclusive cuando Saulo de Tarso se convirtió, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que empezó a llegar a las iglesias y ¿qué hacían los hermanos de la iglesia? Uy, le huían, ¿verdad? Porque nos va a encerrar, nos va a golpear, nos va a matar. Y él ya se había convertido. Bernabé tuvo que, ¿verdad?, jalar a Pablo y hablar con los hermanos. Él ya sufrió una transformación, él ya se convirtió, mírenlo, ya es diferente, ¿verdad? Pero no lo querían aceptar a pesar de que ya habían oído de su conversión. Y sin embargo no lo aceptaban, no lo creían. Por eso digo, hermanos, que también nosotros batallamos a veces con la incredulidad. Batallamos con la incredulidad. Entonces, la fe toma en cuenta a los testigos, la incredulidad no. Y aquí vemos a estos hombres totalmente desechando cualquier evidencia, desechando cualquier testigo. Ellos estaban empeñados en declarar que Jesús era pecador. ¿No te has topado con gente así? Que por más que le muestras y le dices, no, Jesús era cualquiera, ¿verdad? Y eso es la muestra de la incredulidad que hay en el corazón. Vamos al capítulo 9, versículo 25, y aquí vamos a leer varios. Hasta el 34. 25, 34. ¿Quién va? Yo. No, la hermana Débora, ¿no? Débora. ¿Ya? Voy, Ah, entonces sí, si va usted, hermano. 9, 25. Sí, 25 al 24. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Entonces, ¿verdad? No, ese hombre es pecador. Y entonces el ciego que dice, si es pecador, no lo sé. Todavía no conocía plenamente a Jesús, había recibido el milagro, ¿no? Pero no conocía, no lo sé. Pero sí sé una cosa, y esa la tengo bien cierta, y esa nadie me la puede quitar, nadie me la puede negar, porque yo la estoy viviendo. Que yo antes era ciego y ahora veo. Amén. Esa es una verdad intrínseca. Y hermanos, esto nos habla también del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo no sabemos muchas cosas de Jesús, ¿verdad? Pero una cosa sabemos, que antes éramos ciegos y ahora vemos, ¿verdad? Recordando 2 Corintios 4:6, ¿verdad? El que resplandeció, el que mandó que de las tinieblas, ¿verdad?, resplandeciese, es el que resplandeció dentro de nosotros para la iluminación del conocimiento de Cristo Jesús. Primero vino esa luz dentro de nosotros, y ese es el nuevo nacimiento, para que nosotros empezáramos a conocer a Jesús. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque cuando el Señor hace nacer de nuevo a alguien, empiezas a ver la luz, y entonces empiezas a conocer. Un ciego no va a saber, por más que le digas que es el hermano Héctor, es que él va a la iglesia. Acabo de ver, ¿no? Oye, yo soy fulano de tal. Mira, por tu acento, más o menos te ubico, pero no sé quién eres, ¿verdad? Porque estamos viendo apenas. Y entonces muchas cosas nos pueden decir de Jesús, pero nosotros podemos decir y estar seguros, mira, yo no sé, pero una cosa sé,
que antes mi vida era así y ahora es así. Que ahora siento una paz dentro de mí, que ahora siento un amor profundo dentro de mí, que ahora siento que estoy completo y antes no. Porque el cristianismo no es un lavado de cerebro, el cristianismo es un nuevo nacimiento. Amén. Luz resplandece dentro de nosotros y podemos ver otra vez. Y entonces nos pueden decir mil cosas los religiosos, pero la verdad es que cuando Cristo te alcanza, tú empiezas a conocer al Señor. Y nunca terminamos de conocerlo. Nunca terminamos de conocerlo. Ni la eternidad nos va a alcanzar para terminar de conocerlo. Eso es lo maravilloso. Y entonces, les contesta, ¿verdad? Esto. Y entonces, ¿qué dicen? Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Eso qué se le llama? Incredulidad. Incredulidad, bueno, necio, exacto, esa es la palabra. Necedad, ¿verdad? Necedad. O sea, estaban empedernidos en su necedad. ¿Qué estaban buscando ellos? Que le diera otra respuesta. Ellos querían oír otra respuesta, ¿verdad? No esa, y por lo tanto volvían a preguntar y volvían a preguntar y volvían a preguntar. Ya cuando a uno le preguntan varias veces, uno te dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que te diga? Ya dime qué quieres que te diga y te lo digo, ¿verdad? Entonces, es lo que estos hombres, la necedad. Vamos, Salmo 14:1, por favor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahí está. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los fariseos decían en su corazón, Jesús no es Dios. No es Dios. Estaban necios. Estaban necios. A pesar de todas las maravillas y todas las señales que indicaban que Él era, ¿verdad? Su necedad y su incredulidad los llevó a no querer y siguieron endureciendo su corazón. Y ahora el ciego les responde, él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. O sea, el ciego se está dando cuenta de la necedad de estos hombres, se está dando cuenta que están cerrando sus oídos a la verdad, como cuando nos ponemos así los dedos, y decimos, no oigo. Sí. O sea, el ciego se dio cuenta de este detalle, ¿verdad? O sea, ¿por qué quieren preguntarme tantas veces si ya se los dije? Diche viene del griego decir. Si ya se los dije, ¿verdad? Si ya se los dije. ¿Por qué quieren que les siga diciendo vez tras vez? O sea, ¿que no entienden? ¿O quieren hacerse discípulos de Él? O sea, solo hay dos cosas. Fíjense, hermanos, que aquí hay algo maravilloso. Este hombre recibe la luz, pero a la vez empieza a recibir sabiduría de Dios, porque está contestando sabiamente. A ver, solo hay dos caminos: o son unos necios, o quieren hacerse discípulos de Cristo. No hay dos. ¿Sí? Y eso provocó el enojo de los fariseos. ¿Y qué dice el versículo 28? Y le injuriaron. Lo ofendieron, ¿verdad? Se enojaron y no sé qué tantas cosas más le hayan dicho. Juan solo registra esta: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. No quisiera decirlo, pero de repente viene, como cuando de repente te dicen, yo soy bautista, sin tomar cuestiones personales, pero ¿verdad? Yo soy metodista, yo soy reformado, yo soy esto. ¿Cómo vienes si tú me vienes a decir a mí? Cristiano de nacimiento, de cuna. Cristiano de nacimiento, vienes y me quieres enseñar a mí. Hermanos, déjenme decirle que eso es bien tremendo, Y bueno, no sé, la hermana Débora, que nació también en cristianismo, pero
Yo nací en cuna cristiana y de repente tienes que batallar con eso. De que alguien venga y te enseñe. Y alguien a lo mejor que acaba de nacer de nuevo y que, ¿verdad? Y que de repente te dice, oye, pero yo entiendo esto así, así, así. O sea, a ver, no me vengas a mí a decir eso. Yo soy el pastor, ¿verdad? Entonces, a veces luchamos con eso, hermanos. A mí me encanta Romanos, por una de las partes donde Pablo en el primer capítulo dice que quiere ir a Roma para ser mutuamente confortados por Cristo Jesús, ser mutuamente nutridos. O sea, Pablo iba a llevarles la palabra del Señor, pero él también estaba esperando recibir algo de ellos, ¿verdad? Y esa debe ser la actitud. Por muy erudito que te amo en la Escritura, la actitud debe de ser siempre, yo vengo a dar, pero también vengo a recibir de ustedes, ¿verdad? También vengo a recibir, no nada más a dar, sino también vengo a recibir, menos chanclazos. Eso. Pero vengo a recibir esa actitud de humildad. Y en serio, hermanos, que se batalla con eso. Se batalla con eso. Entonces le juraron y le dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Qué orgullosos. Ahí se muestra un orgullo de raíz tremendo, ¿verdad? Y yo no sé por qué se decían discípulos de Jesús. Yo creo que si Jesús hubiera estado ahí, les hubiera dicho, ajá, como les dijo cuando su padre Abraham, ¿verdad? Abraham nunca quiso matarme y ustedes sí. Aquí les hubiera dicho, ¿en qué parte de Moisés están siguiendo? A menos que sea cuando Moisés se envaneció, ¿verdad? Y quiso tomar gloria y golpeó la piedra, ¿verdad? Y ya no entró a la tierra prometida por eso. Si en esa parte son discípulos, estamos de acuerdo, son discípulos de Moisés. Si en esa parte. Pero toda la vida de Moisés se mostró en una obediencia humilde al Señor. Y ellos mostraban su orgullo. No, nosotros somos discípulos de Moisés. Yo a veces, no, es que yo escucho a MacArthur. Yo escucho a Dr. Samuel Pérez Millos, a Paul Washer. Yo soy de Paul Washer. ¿Y qué dice Pablo? Ni Paul ni MacArthur. No, dice así. Bueno. Yo escucho a Edgar Viburra. Entonces, ese orgullo tiene que salir. Y el miércoles, porque ya estoy haciendo lo del miércoles, vamos a tocar un tema muy importante. Y vamos a hablar acerca del amor hacia la iglesia local. Pero una cosa es amar a tu iglesia local, sentirte allí, y otra cosa es un orgullo que nos lleva a una soberbia. Y lo vamos a ver. Pero tenemos que desechar ese orgullo dentro de nosotros y amar, ¿verdad? Como ellos no podían hacerlo, porque ellos se sentían orgullosos de sus tradiciones, orgullosos de sus cosas, se sentían seguidores de Moisés, ¿verdad? Y dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero no hacían caso. Pero no hacían caso de lo que Moisés dijo. Moisés habló de que iba a venir ese profeta y no hacían caso. ¿Qué dijo Jesús? Moisés escribió de mí, ¿verdad? Y no quieren hacer caso. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero respecto a ese, fíjense, ¿cómo dice? No respecto a él, sino respecto a ese. Menosprecio a ese tipo. Respecto a ese, no sabemos de dónde sea. No sabemos de dónde sea. Realmente no sabían de dónde era. Ahora están tomando las palabras que Jesús les dijo anteriormente. Ustedes no saben de dónde soy, porque Jesús venía del cielo, ¿verdad? Pero ahora que dicen, nosotros no sabemos de dónde sea en términos terrenales están hablando, pero ellos sí sabían de dónde era en términos terrenales, porque ya vimos en otras, ¿verdad?, que le hicieron, ¿no es este el hijo de María? Eso sabía. Pero el desprecio, la incredulidad, hermano, nos lleva a desconocer lo que conocemos. A desconocer lo que conocemos. Entonces respondió, en el versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Fíjense que
¿Cómo está hablando este hombre con una sabiduría? Habiendo sido ciego. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí. Eso es lo maravilloso. Dice, ustedes dicen que no saben dónde sea. Pues fíjense, con mayor razón, si no saben de dónde es y pudo hacer esto. Amén. ¿Qué dice el 31? A ver, leamos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Amén, ¿verdad? ¿Qué ven ahí, hermanos? A ver, como es un estudio, si alguien quiere decir algo ahorita, lo puede decir. ¿Qué ven ahí? Que dice, y sabemos. ¿Se está incluyendo él con? Dios, No, como pecador. no. ¿Con quién se está incluyendo? ¿Quiénes están ahí en la plática? Con los judíos. Dios. Los judíos y los fariseos, ¿verdad? Y sabemos, ustedes lo saben, que Dios no oye a un pecador. Ustedes dicen que este hombre es un pecador, pero ustedes mismos se están contradiciendo, porque a mí me sanó, y si me sanó de algo que nadie nunca ha hecho, es porque Dios lo oyó. ¿Cómo puede ser un pecador, señores? Fíjense, qué sabiduría de Dios le está dando a este hombre, hermanos. Le está dando a este hombre, ¿verdad? Entonces, y si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, ¿verdad? Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Hasta 33, por favor, 33 también. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Ahí está, ¿verdad? Y lo que les decía, nunca. Desde que Dios creó los cielos y la tierra, hasta ese momento, nadie había sanado a un ciego de nacimiento. Y este hombre lo sabía, quiere decir que también era alguien que iba constantemente a oír la palabra del Señor. Siendo ciego, iba constantemente a oír la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, no se ha oído decir que abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Un hombre sin mucha capacidad. Un hombre con mucha capacidad. Nicodemo, recordemos, ¿verdad? Que dijo, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios. con él. Ese hombre, teólogo tremendo, hizo la misma contestación que este joven que está aquí, que no sabemos qué edad tenía, 22, 25 o 26 años, no sabemos muy bien. Pero vean qué tipo de respuesta les está diciendo, y los está confrontando con su propio conocimiento, ¿verdad? ¿Y qué respondieron ellos? 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ahí está, ¿verdad? Los encendió. ¿Se acuerdan de Esteban? Cuando también confrontó al Sanedrín. Y cómo se iban encendiendo cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más hasta que lo apedrearon. ¿Sí? Hasta que lo apedrearon. Lo mismo sucede con este joven. O sea, ¿cómo te atreves a decirnos eso a nosotros si tú naciste del todo en pecado? Ahora no solo están ofendiendo a Jesús, sino también están ofendiendo a este joven que recibió el milagro, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que vimos, ¿se acuerdan en un inicio lo que creían ellos? Que desde el vientre, si pecabas, era porque te venían todas esas cosas. Y es lo que tú naciste del todo en pecado, tú eres un vil pecador, yo soy un santo. Es una muestra de la incredulidad y el orgullo, hermanos, nos lleva a creer a veces que nosotros somos más santos que otros, ¿verdad? No, es que yo soy más santo que este. Aquel borracho desdichado que no sabe de Dios y que yo soy santo. Pues no, tú eres orgulloso. Necesitamos quitar ese orgullo de nuestro corazón.
Somos únicamente santos, ¿por qué, hermanos? Por la gracia de Dios. Por su gracia que nos va transformando. No somos nosotros, es la gracia de Dios. Aunque sí tenemos, ¿verdad?, que echarle ganas y todo, pero es la gracia de Dios que nos va transformando. No es nuestras fuerzas, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tú naciste y nos enseñas a nosotros. Pues vienes a enseñar. ¡Wow! ¡Exit! ¡Fuera! No te quiero volver a ver en la vida. Lo expulsaron. Lo expulsaron. Y así es la actuación, hermanos, de estos hombres, ¿verdad? Nosotros vemos esta parte. Y también tenemos nosotros, entonces, hermanos, que analizar que en nuestro corazón no haya orgullo. Ser humildes es lo mejor para que Dios no nos tenga que tumbar el caballo como a Saúl. La soberbia y el orgullo, el principio de la caída. ¿Qué es, hermanos? No. El principio de la caída. El principio de la caída. Principio de la caída. La desobediencia. ¿Qué es, hermano? El envanecimiento. La soberbia, el envanecimiento, la altivez, ¿verdad? Es el principio de la caída. Entonces, hermanos, evitemos esa parte. Tenemos que examinar nuestro corazón cada vez. Y eso les digo a diario, porque no quiere decir que ahorita ya lo combatí y al rato ya no va a hacer nada, ¿verdad? Ese es como el pasto, que tú lo mantienes bien limpiecito de hierba, ¿verdad? Y ya lo dejaste bien bonito y regresas como en una semana y Ya está igual. ¿de dónde salió esa hierba? Eso sucede, ¿verdad? Mientras estemos aquí en el cuerpo tenemos que estar constantemente examinando eso. Amén. Amén. Versículos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos, hermanos, ¿verdad? Que él entonces ya llega, dice, lo expulsaron y entonces Cristo llega ante él, ¿verdad? Y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Algunas versiones ponen Hijo del Hombre, pero no hay ningún problema con eso, porque tanto Hijo del Hombre como Hijo de Dios hablan del Mesías, ¿verdad? De su divinidad, de su deidad. Por lo tanto, no hay ningún problema en que unos digan hija de Dios y otros digan Hijo del Hombre. Amén. Pero Amén. dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Esto me hace recordar a alguien más que le sucedió esto de la salvación, que era ciego espiritual y vio. ¿Quién creen que es? Hechos. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso en su conversión, ¿verdad? Cuando el Señor le resplandece, ¿cuál es la primera pregunta que dice Pablo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué dice este hombre? ¿Quién es, Señor? Para que crean en él. ¿Quién es? Curios. Está utilizando la palabra curios. O sea, él reconoció la voz que le estaba hablando. Que era la misma voz que le había dicho, vete y lávate en el Siloé. Pero él aún, ¿verdad? Como Pablo, ¿quién eres? ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Tiene hambre de creer en ese, ¿verdad? Y ahí se ve, hermanos, el nuevo nacimiento. Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Saulo de Tarso, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues hoy. Dura cosas, terdas cosas contra el aguijón. Y luego, ¿qué dice Pablo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Le adoró, se sometió a él, se entregó a su voluntad. Este hombre también hace lo mismo. ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Y yo soy. Y se rinde a sus pies. Creo, Señor, y se rindió a sus pies, le adoró, se entregó a su señorío.
Vean la maravilla, hermanos, de la salvación. Es lo que produce. Jesús no lo tuvo ni siquiera que adoctrinar ni discipular, ¿verdad? Por ahí hace tiempo veía una frase también de Paul Washer, ¿verdad? Que decía, sí tenemos que discipular. La realidad es que sí tenemos que discipular a la gente, ¿verdad? Pero el discipulado no nos garantiza que van a seguir. Lo que nos garantiza es que hayan nacido de nuevo. Amén. ¿Verdad? Que hayan nacido de nuevo. Y entonces eso es la realidad, hermanos. Este hombre conoció, ahora como Job, de oídas ya había oído, mas ahora mis ojos. Eso es donde empieza el crecimiento de la salvación, la madurez en la salvación. Entonces este hombre reconoció la voz de su Señor y le adoró. 9:39. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya dice. Suenan una campanita, se llaman que llevo 50 minutos. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Amén, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros vemos, y el Señor le está diciendo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Los fariseos creían que veían, por su orgullo religioso, por su incredulidad, no estaban viendo que estaban ciegos. ¿Alguna vez no te has topado con alguien así, que está bien enfermo, bien grave, y tú le dices, bueno, te voy a ayudar, ven, te voy a llevar a tal lado? No, yo estoy bien. Oye, pero estás bien enfermo, ven, te voy a ayudar. No, estoy bien, yo estoy sano. ¿No se han topado a alguien así? Yo sí me he topado gente así, ¿verdad? No, yo estoy sano y no voy. Y es lo que está diciendo el Señor, que los que se creen sanos, Él lo dijo también en otro evangelio, ¿verdad? Que Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Él no vino por el que se cree sano, Él no vino por el que se cree bueno, Él no vino por el que se cree que puede llegar al cielo por sus obras. Él vino por los que se creen pecadores, indignos de la gloria de Dios. Amén. Él vino por ellos. Cuando nosotros nos sentimos así, la obra del Señor actúa. Cuando nosotros nos sentimos autosuficientes, la verdad, estamos siendo cegados. ¿Sí? La incredulidad provoca ceguera. ¿Sí? Y luego, vamos 40 y 41, ya para terminar. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ahí está. Otra vez los fariseos ahí con su orgullo, ¿no? ¿Acaso nos está diciendo Jesús que nosotros estamos ciegos también? Jesús, nosotros somos la cúpula religiosa. Jesús, nosotros somos los que enseñamos la palabra de Dios. ¿Cómo puedes decirme que somos ciegos? Y Jesús les dice, pues ahora porque dicen que ven. Vuestro pecado permanece. Porque fue mentira. En realidad, hermanos, es que la gracia de Dios la necesitamos día tras día. Amén. Día tras día tras día. Cuando nosotros ya no sentimos que necesitamos la gracia de Dios, cuando en tus oraciones al iniciar el día no pides que la gracia de Dios siga fluyendo en tu vida, no pides que Dios te dé la gracia para vivir ese día cristiano, es que estás confiando en tus propias fuerzas. Estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Y entonces estamos diciendo, estoy sano, no necesito de la medicina. Y en realidad es que esto viene a raíz de orgullo en nuestro corazón, de incredulidad y orgullo dentro de nosotros. Somos dependientes 100% de Cristo todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a acabar aquí el estudio porque ya no sé cuánto